Bien, buenos días, iglesia. Bendiciones, mis hermanos, mis hermanas. Gusto nuevamente en poderme encontrar con ustedes y ustedes, entre ustedes mismos también. Pues dice la Biblia que cuando el pueblo del Señor, cuando la familia de Cristo Jesús está reunida, allí hay dicha, allí hay deleite. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. El día de hoy el mensaje no va a ser grabado para redes, pero yo lo voy a estar grabando por acá. Quien guste luego pues tenerlo, ustedes me dicen y se lo podemos compartir, no hay problema. Amados, también les informo, los niños van a estar acá con nosotros. Las maestras de la escuela dominical tienen una importante reunión que hacer para sus proyectos futuros, así que voy a pedirle a los jovencitos que se porten muy bien, ¿sí? A los padres pues que puedan también colaborar en ese sentido. Bien, amados, yo creo que hoy es un día, como cada domingo, como cada día de reunión, importante para tener un corazón presto, los oídos atentos, y sea Dios colocando en nosotros un corazón afable, moldeable, para poder recibir esta palabra que viene de Él, para poderla poner por obras, y que sea esta palabra, como ella misma dice, edificando nuestras vidas, enseñándonos, instruyéndonos, sea ella redactando, sea ella preparándonos para toda buena obra, ¿verdad? Para corregir lo que haya que corregir y asimismo afianzarnos en las cosas buenas que estamos haciendo. ¿Amén? Bien, oremos entonces al Señor para que podamos iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido Señor por un día más de vida. Gracias Señor porque cada don y dádiva perfecta, buena, agradable Señor viene de ti. Tú, mi Dios, como buen Padre, mantienes Señor esa relación cercana con cada uno de nosotros. Y nosotros Señor a veces mirando a otro lado, distraídos, a veces apartados quizás, pero tú estás aquí Señor siempre ayudándonos, aconsejándonos, guiándonos por tu precioso Espíritu Santo, Señor. Yo te doy las gracias, Señor. La iglesia te da las gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno hasta el día de hoy y tú vas a seguir siendo bueno, Señor. Como lo entonábamos, Señor, en el tiempo de alabanza, mi Dios, tú eres el que nos ciñe, nos prepara, nos potencia con tu poder, con tu fuerza, Señor, para poder seguir adelante, para poder, Señor, vencer al pecado. Gracias, Señor, porque éramos esclavos del pecado, pero tú nos hiciste libres. Gracias, mi Señor, por tu perdón, por tu salvación, Señor. Gracias, mi Cristo amado, porque tú viniste, Señor, con un propósito muy especial. Y hoy vamos a entender parte de ese propósito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, acompáñenme por favor a la carta a los Efesios en el capítulo 5. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 1. Efesios 5, desde el verso número 1. La carta a los Efesios, amados, es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. No la escribió a gente no creyente, no la escribió a todo el mundo, no. La escribió dirigida a los cristianos. Obviamente, por medio de esa palabra, nosotros podemos enseñar, exhortar y mostrar el Evangelio y el amor de Cristo Jesús a todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero es importante que nosotros entendamos que lo que el apóstol habla acá va dirigido a nosotros. No, eso no es conmigo. No, es con nosotros. Amén.
Dice la palabra del Señor, imagino ya la tiene ahí desde el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quisiera que ustedes pudiesen mirar arriba el techo, amado, en esta hora, y algunos me pudiese decir qué nota ahorita que ven en el techo de la iglesia. ¿Qué pueden notar? A ver, hay algo en lo cual yo quiero hacer referencia, pero en lo que ustedes ven ahí, ¿quién me dice? ¿Qué puede notar? Hay oscuridad. Ajá. ¿Y por qué hay oscuridad? ¿Por qué? ¿Cómo? Los bajones han quemado. Bueno, suponemos eso, que los bajones han quemado los bombillos, pero sí, no tenemos suficientes bombillos. También hay filtración, pero vamos por los bombillos. Los bombillos están puestos, pero los bombillos no están funcionando. Tenemos poca luz, pero tenemos, porque hay bombillos que sí están funcionando, ¿verdad que sí? Hay bombillos que están haciendo su función y están en luz, reflejan luz. Pero hay muchos también que se nota que, como lo dijo Alelí, lo que están en oscuridad, y obviamente dispersan oscuridad en medio, pues, del templo. Amén. Asimismo, a veces no, mi hermano. Asimismo, constantemente pasa en la iglesia del Señor. Y no hablo solamente de la iglesia Buenas Nuevas, sino en todas las iglesias fundadas que siguen el camino del Evangelio de Cristo Jesús, en la cual muchos podemos estar, pero no muchos somos luz, ¿sí? No estamos viviendo ni haciendo lo que Dios espera que hagamos, por lo cual en la congregación y por ende lo que reflejamos al mundo es oscuridad y no luz. Hoy vamos a estar hablando, porque así lo titulé y quiero que se enfoque en esto. Este capítulo habla de muchas cosas, pero quiero que se enfoque en esto, en ser imitadores del Señor. ¿Amén? Bien. Fíjese que hay dos cosas importantes que dicen estos dos primeros versículos del capítulo 5, que debemos andar en amor como Cristo nos amó, ¿verdad? Y que se entregó. Si la palabra de Dios nos enseña que debemos andar en amor como Él anduvo, y luego nos dice que Él se entregó por nosotros, por conclusión, no me gusta usar esta palabra por lógica, pero es así para que lo podamos razonar también, nos está diciendo que tenemos que aprender a entregarnos también por amor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, bien. Amados, nosotros como congregación, no es un cliché que digamos, esta es la familia Buenas Nuevas. Esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia de los pastores, de los líderes, no, es la iglesia del Señor. El pastor José Luis fundó esta congregación, él partió y la congregación siguió andando, ¿o no? Ahora bien, estamos una nueva generación de pastores. El pastor Eliezer estuvo y el pastor Eliezer partió sigue en esta tierra, pero partió de Venezuela y la iglesia continuó. Hoy estamos varias familias pastorales, pero algún día no estaremos y la iglesia continuará, ¿verdad que sí? Porque la obra es del Señor, la obra es del Señor. Pero mis hermanos y hermanas queridas, si algo tenemos que entender es que como iglesia
nosotros tenemos que vivir en una vida de amor y de entrega a pesar de todo. ¿Sí o no? Debe ser así. Debería ser así. Porque a veces nosotros aquí mismo, donde nos llamamos, donde decimos ser parte de una gran familia, de esa familia Buenas Nuevas, de esa familia del Señor, estando aquí tenemos a veces divisiones, rencillas, pleitos unos con otros. Y por esas divisiones, pues, tanto en lo personal, cada miembro de la iglesia como la misma iglesia se ve perjudicada y deja de recibir bendiciones y de avanzar en ciertas cosas. Puede avanzar en otras cosas, pero en ciertas cosas no puede dar fruto y no puede salir adelante. No podemos decir la iglesia está bien cuando la iglesia está así como el techo, a media máquina. Ilumina por unos lados, pero hay sectores que están en oscuridad. Y no debería ser, porque la palabra de Dios dice en la carta de Pedro que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿O no? ¿Qué dice Él? Así es. Mi hermano está allá en lo oscurito, pero sé que mi hermano está en luz con el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que la Biblia nos enseña que nueva criatura somos en Cristo Jesús? Las cosas viejas nos pasaron, las que traíamos de atrás. No éramos groseros, robábamos, mentíamos, hacíamos tantas cosas. ¿Y cómo es que ahora que estamos en luz, vamos a tener la linterna de nuestra vida apagada y vamos a volver a la oscuridad? Vamos a volver atrás. No es acorde a lo que hemos pactado con el Señor. No lo es, amado. Nosotros debemos vivir, aquí se ha predicado mucho, como hijos de luz. Dice el Evangelio de Juan que el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Cristo Jesús. Y el Verbo anduvo entre los hombres. Y dice, y Cristo, ese Cristo era la luz de los hombres. Porque cuando Cristo está con nosotros, la luz está con nosotros. Y cuando nosotros estamos con Cristo, nosotros somos luz, porque estamos con Él. Pero hay de aquellos que nos vayamos alejando poco a poco del Señor y dejemos de brillar y dejemos de ser luz. Entonces, si hay algo, si hay un llamado en esta mañana de alerta o de ánimo con este mensaje, es que nosotros cuidemos de ser luz. Nosotros cuidemos esa cercanía con el Señor. Porque la Biblia dice que desconectados del Señor, nada podemos hacer. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Usted se separa del Señor y usted va a hablar incoherencias. Usted va a hablar tonterías. Usted va a hacer tonterías. Usted se va a equivocar mucho. Se va a tropezar, se va a caer y no se va a poder parar. Porque quien lo levanta a usted es el Señor. 7 veces cae el justo y de todas lo levantará el Señor. Pero si usted se desconecta del Señor, si usted está en el suelo y no quiere mirar arriba y extender la mano para que el Señor lo levante, Él no lo va a cargar como el bebé que se cae y lo toma por la cintura y lo vuelve a parar. No es así. No es así porque Dios no hace nada obligado. Él no te va a obligar a que tú hagas algo por Él, pero tampoco te va a rescatar si tú no quieres ser rescatado. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Era Jesús dando una revelación del reino. Él estaba haciendo cosas y estuvo haciendo cosas y cuando ya se vio en lo peor, más allá de lo más bajo, se vio entre la basura, entre la inmundicia de su pecado, ahí volvió en sí. Porque Dios sí trabaja así. Él no te va a sacar si tú no quieres, pero sí va a permitir cosas
que te pase para que tú vuelvas en sí. Mire, muchas veces yo se lo he dicho aquí, una de las frases más impactantes que Pablo enseñó era cuando hablaba pues de sucesos en la iglesia. Había un caso en particular entre tantos de inmoralidad sexual de un joven con su mamá, con la madrastra, algo así. Y Pablo sencillamente dijo: lo entrego al diablo. El muchacho no quiere escarmentar, se le dijo, se le está procesando, se le está animando, se le está diciendo, pero no quiere escuchar. Y Pablo dice: bueno, entréguenlo al diablo. Ay, para que se pierda. No, todo lo contrario. La palabra dice: para que por medio del sufrimiento de su carne, por lo menos su alma pueda ser salvada. Porque el pecado te aprisiona, el pecado te destruye. Hay gente que cree que el diablo le da las cosas y se las está regalando, porque el diablo quiere que seamos felices también. Él te va a dar esa riqueza por medio de malas acciones. Que te sacaste la lotería, gracias a Dios. No, eso no es gracias a Dios, Dios está en contra de eso, pero te la sacaste. Bueno, sería el diablo que me la dio y yo lo voy a disfrutar. Y creemos que Él no nos va a cobrar por eso, y creemos que no nos va a quitar hasta el interés. Porque mientras que Dios te ve en el suelo y tiene la mano extendida para que tú quieras alzarla y pararte, el diablo te va a seguir pisando la cabeza y te va a hundir más. Y te va a destruir más de lo que tú te puedas imaginar. Pero amados, para eso estamos nosotros, la iglesia andando en amor, para entregarnos en pro del bienestar de toda la familia. Porque aquí no es que nos pongamos a juzgarnos unos con otros, no. La iglesia no es para juzgar, la iglesia es para restaurar. Ese hermano sí da problemas, aquella hermana da demasiados problemas. Vamos a tener que expulsarlo de la congregación. ¿Qué es eso? Si aquí las puertas más bien están abiertas para que el que tiene defectos, pecados, ataduras, pueda aquí ser liberado, pueda aquí ser restaurado. Aquí no podemos andar echando fuera a la gente, por más que aquí han venido hasta brujos. Aquí han venido, mi hermano, a venir a hacer su rezo en contra de nosotros. Y yo, por lo menos que era tan despistado, venían y hablaban conmigo y me decían. Y yo me acuerdo un caso de la pastora cuando me dice, está hablando con mi esposa y le dice: pastora Elisa, aquí en la iglesia hay una bruja y está haciendo esto, aquello y lo otro tal. Ay, sí, pastora, sí, aquí está, ya te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Allá está abrazando al pastor Mario. Y yo, claro que sí, todo. Y yo ahí dándole de abrazos y cosas, porque no supe discernir eso que estaba pasando. Pero bueno, no me pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. No. Y si me pasó, no me acuerdo. Pero Dios, amén. Así es. Así es. Pero no le echamos fuera. Se fueron por su propio, porque todo va a caer, y eso lo vamos a estar hablando. Todo va a caer por su propio peso. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando alguien está hablando y habla puro error y habla puro, escucha lo que está diciendo. Escucha, que solito se enreda, solito se descubre, solito muestra. Porque el hombre del tesoro que tiene en su corazón, eso es lo que sale, eso es lo que trae fuera. Usted quiere conocer a alguien, escúchalo hablar. Vea cómo vive y usted va a saber cómo es, porque por su fruto le conoceré. Nos podrán engañar al principio, a mí me engañan mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre busco ver la bondad de las personas, lo mejor, y por también evitar juzgar. Pablo le decía a Timoteo: no hagas prejuicios con esas personas, por tratar de no emitir prejuicios, ¿verdad? Entonces les doy aire y les doy el beneficio y todo lo demás. Y después me entero que, me cotorrearon, bueno, pues eso me dijeron de todo y yo, pues caí, porque creí. Ahora,
les creí, mas no confié. Porque sabe mi hermano y mi hermana querida, que nosotros no podemos confiar en cualquiera. No podemos confiar en cualquiera. Usted aquí se pone a confiar en todos los de la iglesia, va a creer que todos los de la iglesia son como Cristo Jesús, que no van a pecar, que no le van a fallar, que no le van a decepcionar. Pero entonces cuando pasa y nos decepciona, entonces los que tenemos rencor contra él, creamos amargura en nuestro corazón. Y una de las salidas fáciles, no voy más para la iglesia. Y entonces por ahí es que hay tanta gente en la calle, los evangélicos, esos son unos mentirosos, unos falsos, se creen más que los demás y hacen esto y hacen aquello y hacen lo otro, porque una persona les falló. Aquí hay gente que no viene a la iglesia y yo le pregunto por qué. Porque hace 10 años atrás le hicieron algo y todavía están dolidos por eso. Y han perdido 10 años de su vida, que pudieron haberlo vivido cerca del Señor, sirviéndole al Señor. Había un joven que ya no es joven, ya es adulto, que decía que iba a ser un pastor en esta iglesia y quizás lo hubiese sido. Y hoy en día no se acerca a la iglesia, sencillamente porque en su familia ocurrió algo y él decidió no ir. Y uno le dice y le vuelve a decir y lo vuelve a invitar y todo lo demás. Y muchos hermanos de acá de la iglesia les invitamos, les animamos, y no viene, está renuente, no quiere venir. Porque pasó algo. Entonces, mis hermanos, tenemos verdaderamente que cuidar lo que hacemos, lo que decimos, y estar siempre en sintonía, conectados con el Señor. Porque, mire, no vaya a ser que estemos tan nublados en las cosas que hacemos, que sin darnos cuenta estamos entregados al diablo, para que el diablo haga con nosotros lo que quiera, para que nos muera, para que nos destruya, para que quedemos en la basura, en la mugre, en la pobreza y miseria, como dijo Pródigo. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a volver en sí. Y vamos a volver. Y vamos a ir otra vez delante del Señor. Y el Señor nos va a perdonar. Y el Señor nos va a restaurar. Pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Y usted lo sabe. Porque siempre quedan cicatrices. Siempre quedan, pues, cosas con las cuales vamos a tener que vivir y vamos a lamentar toda la vida. Ayer mi hija en la reunión de jóvenes estuvimos hablando allí, estuvimos varios, y ella hablaba sobre el perdón y el arrepentimiento verdadero. Y empezó a dar varias características de lo que era el verdadero arrepentimiento. Eso se ha predicado mucho aquí en la iglesia. El verdadero arrepentimiento, que no es solo pedirle perdón a Dios, no. Cuando verdaderamente queremos ser arrepentidos con el Señor, mis hermanos, queremos tener incluso la fuerza de cambiar las cosas, de volver el tiempo atrás, de no haber hecho esas cosas. Es un verdadero sentir de arrepentimiento. Y yo espero que si alguno de nosotros pues hayamos tropezado y tengamos que ser levantados por el Señor, podamos tener una actitud de querer enmendar las cosas, de querer no solo dejarlo atrás, sino abominar eso y rendirnos nuevamente a los pies del Señor y venir y enchufarnos nuevamente en la comunión con el Señor. Amén. Pero, como les dije, la iglesia tiene una gran responsabilidad. La iglesia necesita brillar, o por lo menos los que están brillando puedan acercarse a esos bombillos apagados y puedan ayudarlos a encender nuevamente sus vidas, hermanos, porque el camino que han tomado es un camino de perdición y nosotros tenemos que ayudarlos. Jesús decía que si
que el buen pastor, si tenía 100 ovejas y una se le iba, él dejaba allí resguardadita las 99 y salía corriendo a buscar a esa oveja perdida. Entonces nosotros, como si fuéramos una vela, tenemos que acercarnos a la vela que está apagada, así como hacemos siempre. Para no gastar mucho cerillo, prendemos una vela y entonces con esa misma, ¿sí?, vamos prendiendo las otras. Así debe trabajar el cristiano. Debe trabajar así, para volver a poner en su lugar a esa persona que se ha desviado. Los traumatólogos dicen, escuchaba un traumatólogo hablando sobre uno de los casos que se le había presentado, ¿no? Y gracias, hermano. Muchas gracias. Y este traumatólogo decía, bueno, se le presentó el caso de un hombre. El hombre tropezó y cayó. Y cayó de tal forma que la consecuencia fue tan grave que su brazo y su hombro se dislocaron. Una fuerte caída. Mi hermana Mireya, yo espero que todos aquí estemos orando por Samantha, ¿sí? La nieta de mi hermana Mireya. El sábado, día antes del Día de las Madres, sufrió un grave, fuerte accidente. Incluso el domingo del Día de las Madres estaba siendo operada. Yo se lo dije, estuvimos orando y hemos estado orando por Samantha, pequeña niña. Y ella hubo que operarla y hacerle varias cosas, varios trabajos así. Es fuerte vivir esas cosas, dolorosas. Y este hombre decía, bueno, tus huesos están fuera de lugar. Tus huesos están fuera de lugar. Y siempre te van a seguir doliendo y se te va a deformar todo el brazo si esto no se corrige. Pero hay corrección, porque siempre hay corrección. Con el Señor siempre hay corrección. Y él le dijo, yo voy a volver a poner los huesos en su lugar para que tú puedas estar bien. Pero tienes que saber esto, va a doler. Va a doler. Volver a ponerte, mi hermano, mi hermana querida, volver a ponernos el Señor en nuestro lugar, duele. Duele, mi hermano. Pero si no lo haces, si no lo hacemos, vamos igual a vivir en dolor. Así que a veces es mejor un momento de dolor para poder después estar bien que vivir toda una vida con esa incomodidad. Por eso es que el pecado, yo te digo, y lo dice la Biblia, te esclaviza, porque él siempre va a estar presente allí, siempre va a estar presente para atormentarte. Miren, el salmista David, recuerdo en el Salmo 51 decía, mis huesos se envejecieron y mi cuerpo gemía todo el día hasta que yo confesé mi pecado, porque él vivió un pecado terrible. Bueno, hizo varios, pero digamos el más conocido es el de su adulterio con Betsabé. Y de todo eso salieron cosas que hoy en día nos edifican y nos ayudan a salir adelante. Pero él nos hace ver que mientras estamos en el error, mientras estamos haciendo las cosas mal, el Señor pues se ha limitado a dejar que sucedan las cosas. ¿Y qué pasa? Él decía, me estoy secando y mi cuerpo se resienta de tal manera que estoy gimiendo de dolor. Pero era su alma principalmente lo que le dolía. Era su espíritu quebrado por sus obras. Proverbios dice igual. El hombre que no confiesa su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanza misericordia. ¿Se fijan? Siempre es así. Dios siempre da alternativas, da camino, pero lo deja claro. Escoge tú el camino de la bendición y todas estas bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio. Escoge el de la maldición y todas estas maldiciones te alcanzarán. Él lo deja claro. Él siempre lo deja claro, el Señor.
Él no tiene letra chiquita. No, el contrato debe estar. Somos nosotros los que no vivimos con claridad. Pero para eso estamos, amados, para eso está la iglesia. Para que podamos restaurar a esas personas que vemos que no están brillando y que están en cosas que no deben estar. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5 también. Si quiere no lo busca, yo se lo leo. Versos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Dice así: hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno de sus hermanos lo hace volver, lo ayuda, pues sepan que aquel que ayuda a volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá, no encubrirá, porque encubrir, si tú estás encubriendo el pecado de alguien más, déjame decirte que tu luz está intermitente. No te has terminado de apagar, pero por ahí vas, estás tambaleante, porque no debemos encubrir el pecado. Pero cuando nosotros ayudamos al hermano, le corregimos con sabiduría, con amor, porque aquí te lo dice, con amor, dándole la palabra, exhortándole, y que la palabra le redarguya su corazón y vuelva en sí, nosotros estamos cubriendo multitud de pecados. ¿Qué pecados estamos cubriendo? ¿Qué pecados? Los que viene cometiendo y todos los que pueden venir adelante. Adelante, porque el mismo Señor decía con la gente pecadora: yo los entrego a sus pasiones desordenadas. Y los entrego a esas pasiones desordenadas, dice el mismo Señor. Y esas pasiones los van a ir cada día sumergiendo más en pecado, en cosas más terribles, porque un pecado lleva a otro. Eso es como cuando usted hace algo malo y lo quiere cubrir con una mentira, entonces después está mintiendo para encubrir esa mentira, y cuando va a ver es una red, o como dicen por ahí, una maraña de mentiras. Porque así trabaja el pecado. Y Satanás se goza de eso. Se goza, mis hermanos. Y él lo que quiere es que usted esté cerquita de él. Yo le voy a leer un texto que vamos a leerlo al final, pero le voy a leer solamente la primera parte y luego le digo dónde está y lo leemos completo. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Luego leemos lo demás. Pero entonces, mis hermanos, el llamado de hoy es a vivir imitando al Señor. Yo recuerdo, mi esposa, hemos estado hablando mucho de esta semana de cosas como el encuentro que tuvimos en retiro de jóvenes, ¿verdad? Y ella me dice que lo que la fortaleció a ella para poder dar esa conferencia que dio, la cual impactó a muchos jóvenes. Y esos jóvenes se pararon aquí a testificar a raíz de ese mensaje y cómo ellos aprendieron a perdonar la decepción de seres muy queridos para ellos. Y ella me decía, tenía una lucha muy fuerte, sentía la opresión, sentía lo que estaba en contra de yo hacer esto. Yo misma estaba renuente a hacerlo, pero ella hizo una sencilla oración y dijo: ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Sencillamente eso. ¿Qué harías tú? Y es lo que la palabra está diciendo aquí, que tenemos que imitar a ese Dios. Pablo decía algo similar: sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Se lo parafraseo:
ustedes ven que yo hago lo que a Cristo le agrada. Pues esas cosas que yo hago, que saben que a Cristo le agrada, háganlo ustedes también. Háganlo ustedes también. Entonces, mis hermanos, antes de empezar a hablar de todo lo demás, que yo creo que no va a dar chance de todo, pero dará chance de lo que Dios, pues así permite. Pues quiero que estén claros en eso, en que debemos, ante todo, imitar a ese Dios de amor que se entregó por nosotros y que espera que nosotros nos aprendamos a entregar por los demás. No solamente por la familia, porque a la familia la amamos, la queremos y nos entregamos por él. O quién que sea padre aquí o madre no está dispuesto a entregar hasta la vida por su familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, verdad? Claro que sí. Deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida por nuestra familia. No, que pastor, yo tengo muchos problemas con ese hermano, yo tengo muchos problemas con aquella hermanita, yo tengo problemas en mi casa, yo tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con X, con Y personas. Y entonces venimos y decimos, yo no voy a hacer nada por esa persona. Porque, o sea, el ego es el que se sienta en el trono de mi vida. No es Cristo y yo vivo por Él. Ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, decimos, de la boca para afuera. Pero dentro es lo que yo quiero. Entonces por eso yo no le voy a perdonar y yo no voy tampoco no confío en esa persona. Y empezamos a jugar lobos vestidos de oveja, decimos. Y se nos olvida lo que estamos hablando desde el principio, que este es un lugar de restauración, no de juicio y condenación. Aquí nuestro trabajo, el que Dios demanda, es que nosotros seamos pacificadores y seamos restauradores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, si usted no pacifica, entonces, ¿cómo pretende ser llamado hijo de Dios? Y la paz es importantísima, porque ¿sabe qué es paz? Es no solo vivir tranquilo, sereno, es estar todo unido. Dos países en guerra solamente pueden convivir cuando están en paz, ¿verdad que sí? Hay paz entre las naciones y por eso podemos vivir tranquilos cuando las cosas están bien. Entonces la paz ayuda a que la reconciliación esté allí. Amén. Amén. Por eso tenemos que orar por paz. La paz es más grande de lo que usted pensaba. La paz es más importante de lo que usted pensaba. Cuando usted le pide a Dios provisión porque necesita recursos, primero pídale paz, porque la paz es más grande que la provisión. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero se mueve enloquecida porque no tiene paz. Hay gente que dice, daría todo por poder vivir más tiempo y ser sanado de esta enfermedad, o tener paz en mi casa, en mi vida, poder dormir, porque no duermo, porque no tengo paz. Tantas cosas, ¿verdad que nos dicen todas estas cosas? Porque la paz es un gran tesoro y el Señor está dispuesto a dárnosla de gran forma, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si tú dices, no, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer porque yo creo que no debo hacerlo, que lo que tengo es que apartarme. El Señor te dice, hay dos cosas que te dice. Primero, que no le demos lugar al diablo. Él nos dice cosas como esta: someteos a Dios, resistid al diablo
y Él va a huir de vosotros. Si entre ti y alguien más, llámese como se llame, hay algo y el diablo se ha metido allí, pues tú tienes que resistir al diablo, no a esa persona, al diablo. Someterte a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? Hacer lo que dice su palabra. Hacer lo que dice su palabra. Te sometes a esa palabra. No me gusta esa palabra. No estoy de acuerdo con esa palabra. Pareciera que Dios en ese momento se equivocó en lo que iba a escribir. No, sométete a esa palabra, porque esa es la verdad. No la opinión que tú y yo podamos tener. Y tú resistes a Satanás. Me duele, pero bueno, pon el hueso en su lugar. Me duele, pero tengo que tener ese hueso donde va para poder estar bien en un futuro. Y él, no, yo no tengo nada que hacer aquí, dice el diablo, y me voy. Y se va. Volveré por otra cosa. Cuando me dé chancecito, voy a encontrarlo, porque él está siempre rondando. Él está rondando. Eso es como que usted cayó a un océano y ahí está un tiburón rondando. El tiburón está pensando el momento y buscando la oportunidad para morderlo y devorarlo. Pero si usted viene y allí en el agua usted quiere acelerar las cosas, usted se corta, deja salir una gota de sangre y cuando él vuela eso se va a alborotar todo y le va a brincar y lo va a devorar. No en el tiempo que él estaba buscando, en el tiempo que usted le dio. En el tiempo que usted le dio. Hay otra cosa, mi hermano y mi hermana querida. No es que me duele mucho. Me duele lo que me hizo, me duele. Me cuesta perdonar. De verdad me duele demasiado. Esto yo lo he dicho muchas veces. Y es un texto que siempre me ayuda a pensar diferente y a fortalecer en cuanto a las personas que me causan daño. Jesús dijo que el que quiere ir en pos de Él, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. ¿Usted cree que Dios se equivocó con esta palabra? O sea, yo llevo las de perder entonces. Llevo las de perder. Con Cristo somos más que vencedores. Nunca vamos a llevar las de perder. Él te dice, pon la otra mejilla. ¿En serio? Pon la otra mejilla. Al que te maldice, bendice. ¿No es así? Pareciese, usando la mal llamada lógica, en este caso, que aquí no va a aplicar. Usted lleva la de perder. Ah, no, el bobo soy yo. El tonto soy yo. O sea, yo voy a ser manso como paloma siempre y no me va a tocar nunca ser astuto como serpiente. ¿Quiere decir algo, mi hermana Mireya? Sí. Hable duro pues y lo dice. El problema de la humanidad, desnuda de Dios, es que se siente ofendido todo el tiempo. Pero si nosotros queremos imitar a un Dios, que es lo que usted está diciendo, tenemos que imitarlo desde la vida del Espíritu. Porque el Espíritu es el que es inofendible y está impartido en nuestro corazón, pero el alma tiene que rendirse a esa virtud inofendible. Porque cuando uno está frente al otro, cuando uno ha elevado el alma, ha elevado la madurez del Espíritu, ya el otro no es tu enemigo. El otro es enemigo de su propia naturaleza fuera del ámbito de Dios. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos reunidos en este lugar, que es un lugar, porque no es junto, sino en la armonía del Espíritu de Dios. Claro. Que es quien me permite ver al otro en el Espíritu, no en la carne. Correcto. Aunque entendiendo que mientras que esa persona vaya siendo transformada, va a tener acciones de la carne. Claro. Pero que cuando nosotros como ministros competentes podemos ver que es una acción de la carne, no estamos juzgando. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no estamos juzgando el alma, porque el alma es intocable, pero sí juzgamos una acción de identidad. Claro. Que es distinta. Una actitud carnal y no espiritual. Pero ¿dónde vemos la madurez? En que abrazamos a esa persona con nuestra luz
que es la luz de Cristo, que está por encima de cualquier situación. Debe estar. El problema de nosotros es creer que nosotros no vamos a tener conflictos en este caminar con Cristo. Dice que somos herederos con Dios, Sí. y justamente coherederos con Cristo, pero no leemos la otra parte. Si es que padecemos juntamente con Cristo. Correcto. Ahora, si Cristo fue capaz de pasar por alto la ofensa que nosotros hicimos al transgredir el orden divino, ¿quién soy yo para no perdonar la ofensa de un hermano? ¿Quién soy yo para no pasar por alto que un hermano se equivocó? ¿Quién soy yo para condenarlo y no edificarlo? Esa es la diferencia. De eso estamos hablando. Exacto. Correctamente. Voy a dar esa. Gracias, hermano. Yo creo que lo escucharon todos. Amén. Gloria a Dios que lo hayan escuchado todos. Es muy cierto. Y de eso estamos hablando. ¿Quiénes somos? Si Él se entregó por amor, nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos igualmente por amor. Y vivir, porque de eso estamos hablando. Con otras palabras lo dijo, pero de eso estamos hablando. De una vida según el Señor, sometidos al Señor por la guía de su Espíritu, no por lo que sienta nuestra carne. Usted siente que su carne le domina, hable como David y dígaselo: bendice alma mía. No quiero bendecir, bendice alma mía al Señor. Y no olvide, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona tus iniquidades, corona de favor en tu vida, sacia de bien tu boca y te hace elevarte como la águilas. Eso lo dice la palabra. A veces no está luchando contra otro, a veces usted está luchando contra usted mismo. Así es, amén. Mucha gente se autodestruye, se mete el pie, va caminando y se hace así, y se mete el pie y se cae solo. Y entonces después tiene los brazos para pararse, pero no se quiere parar. Se queda ahí con la frente arrastrada en el suelo. Y le llegamos y le decimos: mira esto, y le damos palabras, pero no quiere. No quiere. No, ya ese no tiene vida, ya eso está perdido. No somos más que perdedores, somos más que vencedores. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Lo leímos allí. Porque si alguno de nosotros hace volver del error a la hermana, si hace volver del error, va a salvar un alma de la muerte y va a cubrir multitud de pecados. ¿Se fijan? Eso es entregarnos con amor para el bien de otros. Y no estoy hablando del perdón, porque sería mucho más grande el mensaje de hoy. Sería mucho más largo. Y ya llevamos 45 minutos ya. Así que tenemos que tratar, pues, de seguir avanzando. Pero bueno, dice Pablo, sigue diciendo, fíjense aquí, y habla de algunas cosas a la iglesia, porque había pecado en la iglesia. Y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes. No es que no la van a hacer, ni la digan. Ni la digan, ni estén diciendo chistes doble sentido de cosas sexuales que ustedes no practican, pero se ríen de eso, se divierten con eso, porque así conviene a los santos evitar todas estas cosas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, escuche bien, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, porque todas estas cosas para Dios son idolatrías también. Usted fornica, su ídolo es la necesidad íntima y esa persona, ese hombre que te derrite, esa mujer que te ha seducido. Usted por lo menos es avaro, su Dios ¿quién es? El dinero, ¿o no? Y el inmundo, bueno, son muchas cosas. Aquel que es una persona inmunda, muchas cosas hace.
Eso desde mentiroso hasta ladrón y tantas otras cosas más. Y dice que es idólatra, no va a tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto lo está hablando a la iglesia. Ay, tú creías que tenías ya tu puesto ya reservado. El Señor fue a preparar habitaciones. Allá está la mía. Allá está mi suite. Porque mi ciudadanía no es terrenal sino celestial. Ya tengo cédula del reino de Dios. Y tú te pones y vives de esta manera. Aquí te lo está diciendo. Aún cuando estás perdido y alguien te tiene que rescatar, porque tu alma va a la muerte. Aquí te está diciendo, no saques cuentas muy temprano, no cuentas tus pollos antes de nacer, porque parece que la cosa no está tan clara como tú pensabas. Has vivido engañado, has vivido engañada, hemos vivido a veces engañados. Por eso siempre se lo he dicho, yo no sé si ustedes se van a ir al cielo, yo solamente lo voy a saber un día, si alguno de ustedes parte de esta tierra primero que yo y parte con las botas puestas, con el evangelio en su boca, predicándole al Señor, dando testimonio, yo voy a decir, ese se fue con el Señor. Recuerdo a mi hermano Francisco, muchos aquí presenciaron cuando mi hermano Francisco partió. Yo estoy seguro que mi hermano Francisco se fue con el Señor. Él estaba predicando y proclamando antes de irse con el Señor. Fuera de lo terrible, lo impactante que fue el hecho, para Dios y para Él era una gran victoria. Luego nosotros la entendimos, luego nosotros la pudimos comprender. Y estuvimos varios días, Pastor Albeiro, Pastor Rafa, Pastor Jackson, Pastor Franklin, muchos días junto a líderes y muchas personas, hablando, testificando de que ese hermano se fue con el Señor. Entonces que no quede duda. Pero si no persistimos hasta el final, sino que a mitad de camino nos desviamos, nos fuimos, apostatamos de la fe, le dimos la espalda y nos fuimos. No, ya yo no quiero ser hermanada de la iglesia. Fuiste como esa semilla que cayó en pedregales, que quiso brotar, pero que fue ahogada, no tenía fundamento. Y se secó y no echó para adelante. ¿Te fijas? Es lamentable, hermano. Autoexaminémonos, todos, porque aquí no estamos exentos. Hoy usted me ve a mí aquí, yo le puedo decir, con Dios como mi testigo, yo le puedo decir, mi hermano, mi hermana, hago el esfuerzo de vivir agradándole a Dios. Yo se lo puedo decir, mi hermano. ¿Me equivoco? Me equivoco. A veces pierdo el control. A veces. En el trabajo, sobre todo, que me estreso mucho y a veces no vaya a creer que digo groserito. No. Nada de eso. Eso son cosas superadas. Pero a veces sí. Donde no tiene que caer polémica, ahí estoy yo trayendo, o sea, metiéndome en la polémica. Después recapacito y digo, bueno, discúlpame, lo demás. Porque tengo que dejar en bien al Señor, ¿me entienden? Son ese tipo de cosas que después me sienten haber sido débil en el momento. Pero déjeme decirle, mi hermano, que trato por el Señor, por ustedes, por mi familia, por mis padres, de ser en todo de lo mejor, comportarme de lo mejor posible. ¿Para qué? Para que todos ellos puedan alcanzar salvación, para que puedan recibir el mensaje que yo pueda algún día darle y tener la moral de podérselas dar, de poderle hablar a ustedes, predicar aquí sin ningún cargo de conciencia, porque sé que estoy a cuentas con el Señor, ¿me entiendes? Pero ojo, eso es hoy, hasta hoy. Usted no sabe ni mañana, yo tampoco lo sé. Solo me resta pedirle al Señor, Señor, yo quiero permanecer hasta el final contigo. Y eso es lo que Pablo decía, busquen permanecer hasta el final. Mientras que ese final no llega, tenemos que seguir batallando. No es que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, sino que prosigo la carrera.
rumbo a la meta. El mismo Pablo estaba claro y lo decía. Si un día antes yo me echo para atrás, quizás estoy demostrando que no era lo que yo creía. Pero no murió. Su cabeza rodó por amor a Cristo Jesús. Hubieron unos crucificados hasta de cabeza. Hubieron unos partidos por la mitad. Unos cocinados en aceite. Esos fueron los hombres del Señor que hasta el final permanecieron con Dios. Amén. Y nosotros, que porque nos dijeron algo, aquello, lo otro, medio nos hicieron algo, ya está, no voy más para la iglesia. Porque sus ojos no estaban puestos en el dador y consumador de su fe, que es Cristo Jesús. Amén. Pero yo creo que usted y yo podemos tener nuestra mirada fijada en el Señor, ¿o no? Claro que sí. Cuando usted esté delante de sus hijos, los que tienen, o de sus nietos, de sus sobrinos, de sus padres, tengan la mirada puesta en Jesús y denle la gloria en vez de dejarlo en mal, el Evangelio que Él nos ha comisionado. Los casados, trátense como Dios así lo enseña. Los novios, aquí hay muchos problemas hoy en día en la sociedad con los novios, con los noviecitos. Se ven tantas cosas terribles. Ya usted no se asombra cuando usted ve una niña de 15 años embarazada. ¿Ah? Porque no miran al Señor. Están mirando ese ídolo que dice aquí los excluye del reino del Señor. Y aquí dice algo. Habla de gente que da palabras deshonestas y necedades, y habla necedades. Mis hermanos, a veces pasa también que cuando podemos estar en una situación deplorable, en vez de acudir con tu pastor, con un consejero de la iglesia, vas y se lo cuentas a cualquier persona por allí que no te va a dar palabras, te va a dar consejos según su lógica, su filosofía. Mi experiencia me dice. ¿Ah? Y empiezan las necedades. Te puede dar consejos destructivos. Destructivos te puede dar. Como aquella predicadora una vez, de esa dominicana que habla puras barbaridades. A ver si decía una, si tu esposo a ti te hace esto, aquello, déjalo, divórciate, le decía. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, fue la misma mujer que dijo que Pablo era un machista, por decir que la mujer tiene que callarse en la congregación. Barbaridades, necedades, palabras deshonestas. En estos días me echaron un chiste. Me dice, el predicador fulanito de tal dijo, comparó a Jesús con una ramera. Y decía que si tú no le das a Dios pobre, Él no abre las piernas para bendecir. Así lo dijo. Y me dice, bueno, ese loco, yo creo que hasta el diablo lo habrá mirado raro y habrá dicho, te volviste loco. Mis hermanos, eso está pasando. Eso está pasando. Entonces ten cuidado con qué lo dice. Aún, mis hermanas, que siempre van a buscar la protección de sus esposos, ¿verdad? Porque es su esposo, es su carne. Y usted está pasando por un problema, pero él no es cristiano, o viceversa, hermano, y la esposa no es cristiana. Y le va a decir algo, porque es tu esposa. Aún ahí corres el riesgo de que te diga una barbaridad, que te lleve a algo destructivo. Porque si el Señor no es el que nos está guiando, o los guía la carne, o los guía el diablo. Y la carne te lleva a destrucción. Y del diablo se dice, Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice Él, y vida en abundancia. Una buena vida. Una buena vida. Vamos a cerrar, amados, con el texto que les dije. Créanme, hay mucho. Aquí se habla de muchas cosas,
Aquí se habla no solo de dinero, aquí se habla de la familia, de las esposas, de los esposos, del embriagarse, de muchas cosas toca. Les recomiendo, hoy pueda leer nuevamente el capítulo número 5 de Efesios, léalo completo y sea Dios de verano. Pero por lo menos nosotros hoy vamos a llegar hasta acá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, ahora sí se lo voy a decir completo, dice así: el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció entonces el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él te dará la victoria. Estabas haciendo cosas indebidas o ves que alguien hace cosas indebidas, para eso vive el Señor, para deshacer las obras del diablo. El diablo hace cosas, el diablo destruye vida, el diablo deja a la gente sumergida en el lodo, en el fango, en la basura. Pero la palabra lo dice: tú sacaste mis pies del lodo cenagoso. No lo dice. No dice, mis hermanos, que Él vino a deshacer todo eso. Él lo puede hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle al Señor. Porque así como se titula este mensaje y el subtítulo de la Biblia Reina Valera, la traducción, imitadores de Dios, así debemos ser nosotros. Debemos, como iglesia, ser un techo alumbrado. Y todas sus luces, sus bombillas, sus lámparas, tienen que estar encendidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, en un mismo corazón, Señor. Primeramente para agradecerte este tiempo, Dios, de poder escucharnos, de poder, pues, meditar en estas cosas. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a tu palabra. Es duro, es difícil, porque, Señor, mi alma pide otras cosas, porque, Señor, eso que me hicieron me ha destruido, me tiene en pedazos, Señor, porque no siento que tú me guardaste, me cuidaste, me ayudaste, y aún quizás hasta ira o algún tipo de rencor pueda sentir contra ti, porque pensé que me habías abandonado, porque se me olvidaba que tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú has estado allí, Señor, y hasta aquí me has acompañado, Señor. Tú, Señor, me has intentado librar, pero yo no te he hecho caso, Señor. Padre, tú como buen pastor has estado allí con callado, pero también con vara, Señor. Me has dado, has tratado de enseñarme también de manera dura, y tampoco así he querido razonar. Señor, pero yo te pido me puedas ayudar a levantarme, Señor. Que yo pueda mirarte a ti a los ojos, que yo pueda mirar con fe, que tú eres aquel que restaura, que levanta, que perdona, Señor, y limpias de todo mal, porque no solamente me das tu perdón, sino también me limpias, Señor. Así como al hijo pródigo, Señor, renuevas mis vestiduras, colocas anillo y calzado, y vuelves, Señor, a traerme a tu casa, a tu presencia, a tu familia, Señor, y yo pueda brillar con tu luz, Señor. Yo pueda brillar, hacerme notar, porque cuando me vean puedan ver tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores, Señor, y así mismo danos discernimiento para poder entender lo que están pasando nuestros hermanos. Señor, a lo mejor son pruebas tan duras, situaciones tan fuertes, Señor,
Y nosotros, ingenuos, ausentes, Señor, de lo que ellos están viviendo, Señor. Y no hemos sabido comprender sus actitudes, los hemos cuestionado, los hemos juzgado, pero no hemos sabido comprender que están viviendo batallas fuertes. Para esos que viven esas batallas, ánimo, ánimo, porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Ya creer que has fallado, Dios te perdona. Dios puede tocar corazones y puede traer perdón, reconciliación. Dios, en su infinito amor y misericordia, puede volverte a levantar. Y para los que somos llamados a encender nuevamente esa vela, Señor, danos sabiduría. Ayúdanos a hacer volver, Señor, al que está descarriado, volver al carril, Señor. Ayúdanos a salvar esa alma de la muerte, Señor, y a cubrir esa multitud de pecados, Señor, presentes, pasados y futuros. Ayúdanos, Dios mío. Como iglesia te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias a Dios.